en todos los campos, en todas las esferas, política, económica, social, cultural, civil, educativa, fiscal, agraria, laboral, en todos los contextos, compañeras y compañeros. En todos los contextos no podemos discriminar a nadie. A nadie es a nadie. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. La doctora María Taide Garza Guerra nos hablará del tema los derechos de la mujer, enfocado a la igualdad de género. Los derechos de la mujer. ¿Cómo es que surgen los derechos de la mujer? Podríamos mencionar, así a grandes rasgos, que los derechos de la mujer se encuentran establecidos en la Constitución, en el artículo 4. Y podríamos hablarles lo que tradicionalmente mencionamos siempre como derechos de la mujer. Pues los derechos civiles, los derechos políticos que en su mayoría conocen, los económicos que hoy tenemos derecho, y una gama amplia de derechos como los laborales que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo. Pero vamos a querer ir un poquito más allá. Por ejemplo, que el 8 de marzo de 1975 se proclamó por la Organización de Naciones Unidas como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Como comentaba en alguna ocasión algún magistrado tamaulipeco, ¿cómo es posible que tengamos derechos especializados si los derechos de la mujer se encuentran dentro de la Constitución, como los derechos de los niños, como los derechos de los adultos mayores, en fin, como el derecho de todas las personas? Pero desafortunadamente, independientemente de que sabemos que parten de la Constitución y que aquellas que están en los contextos internacionales, como de los que ahorita voy a mencionar, ¿por qué se tuvo que señalar derechos de la mujer? Pues simple y sencillamente porque las autoridades los invisibilizaban a pesar de que estaban ahí. ¿Por qué hoy en día la demanda social, como le decía yo al señor rector, ahora cuando el evento del 8 de marzo, que invitamos a toda la comunidad universitaria a ese evento que partió del Centro de Excelencia, le digo, oye, el día de hoy no es el día de la violencia de género, ni el día de hoy es para que hablemos de un protocolo sobre atención y prevención de la violencia de género. El día de hoy es para conmemorar el 8 de marzo, la lucha de la mujer por sus derechos. Mas, sin embargo, ¿qué nos exige el contexto social? ¿Hacia dónde nos ha llevado el contexto social? Pues simple y sencillamente hacia una demanda de atención a la violencia de género. ¿Por qué? Porque desafortunadamente están creciendo los feminicidios, está creciendo la violencia de género en todos lados. Y no me refiero únicamente, por ejemplo, nuestra preocupación sería que creciera en las instituciones de educación superior. No, está creciendo en todos lados, en la familia, en la sociedad, en las diferentes instituciones públicas y privadas del gobierno del Estado, del gobierno federal, de los gobiernos municipales. O sea, es una necesidad social que tengamos que atender esto. Por eso, ¿qué estuvimos viendo el 8 de marzo? Pues viendo lo de la violencia de género, pero porque es una demanda social, porque el 8 de marzo se constituyó para conmemorar los logros de mujeres que nos antecedieron en la lucha por los derechos de la mujer. Yo siempre les digo, ¿cómo es posible que hasta el 53 y parte del 54 nos hayan dejado votar? Y estoy hablando del siglo XIX, siglo XX.
Imagínense cuántos años tenemos, pues muy poco tiempo, casi tenemos lo mismo. ¿Cuántos años acabamos de celebrar por parte de la universidad? 70 años de haber sido creada la universidad. Entonces, si hacemos cuentas de cuándo nos permitieron votar a los años que tiene creada la universidad, pues es prácticamente lo mismo. De cuándo nos permitieron votar a los años que tiene la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entonces, pues qué terrible, ¿no? Que antes de eso las mujeres no teníamos derecho al voto. Y si no teníamos el derecho al voto, pues menos teníamos los derechos económicos y casi nulos los derechos civiles y casi nulos los derechos políticos. En fin, somos una generación de la mujer que exigimos derechos. Viendo la prensa, al igual que ustedes, pues vemos con tristeza cómo se dieron las marchas del 8 de marzo. ¿Y cómo se dieron? Pues llenas de violencia. Pero he escuchado con agrado a periodistas de renombre, hombres y mujeres, diciendo, sí, hicieron cuestiones muy graves porque estuvieron enmarcadas en situaciones de violencia. Pero, ¿qué está pasando? Si la mujer no ejerce violencia para exigir algo, no se le atiende, no se le hace caso porque simple y sencillamente no hay voluntad política. Eso es triste, eso es lamentable. En fin, en ese contexto estamos parados. Volviendo al tema, derechos de la mujer. La legislación internacional nos dice, tenemos dos convenciones importantes. La sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y más adelante les voy a decir algo que ustedes ya saben, en qué consiste discriminar. Entonces nosotros como mujeres tenemos que predicar con el ejemplo para no discriminar a nadie. Nosotros como mujeres tenemos que educar en la familia, en el hogar y en todos lados y exigirle al hombre que también eduque bajo cero discriminación. Tenemos también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Sí podemos prevenir. Sí también a través de la Procuración y Administración de Justicia se puede sancionar. Erradicar es muy difícil, pero no imposible. Creo que si nos unimos todos, hombres y mujeres, si hay una efectiva igualdad y equidad de género, no va a haber necesidad de aplicar estas convenciones que en su momento ya fueron ratificadas por el Poder Legislativo Federal. Las convenciones estas que menciono tuvieron que haber sido ratificadas por el gobierno federal para poder nosotros como mujeres exigirlas. Hoy en día nosotros podemos exigirle a un juez, a un magistrado estatal o federal, que considere en un proceso jurisdiccional estas convenciones, porque ya fueron ratificadas por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en sustento al 133 constitucional. Si no hubiesen sido ratificadas, pero si existieran, como quiera uno puede invocarlas, no sé, los ministros de la Corte, pero es más difícil. Pero no, nosotros afortunadamente ya están ratificadas por el Poder Legislativo Federal y por el Poder Ejecutivo. Y eso es muy fundamental en base al 133 constitucional. Como marco normativo en la legislación nacional tenemos, en primer orden, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que ahorita les voy a hablar sobre lo que establece el artículo 4, que es donde más se sustenta los derechos de la mujer. También en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No, pues sí, la verdad, por leyes no falta. Lo que falta es la voluntad institucional de las autoridades para que las apliquen conforme a derecho. Tenemos también la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Entonces, si tenemos estas dos leyes generales que emanan de los tratados
y convenciones internacionales, y también congruentes con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, por lo tanto, pues por la ley sí estamos bien protegidas. Pero la ley no se aplica sola, no se aplica con una varita mágica. La ley se aplica con la mano del legislador, con la mano del que ejerce la ley, con esa voluntad en la procuración y administración de justicia, las mujeres estaremos protegidas. En la legislación estatal, ustedes saben, por la situación que siempre tenemos, que así como la legislación baja de la norma internacional, baja a los países, y del Poder Legislativo Federal baja a los estados. Y aquí en Tamaulipas tenemos la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? En casos como el del señor Macedonio, que están tercos todavía, a pesar de que hay denuncias. Y como dicen algunos, y habría que ver si realmente existen o es una presunción. Pues la verdad, necesitaríamos estar ahí y ver los documentos, porque a veces tampoco podemos prejuzgar a nadie. Pero bueno, son muchas las situaciones que se dan como para decir no existe. Para que las personas se atrevan a hacer esta demanda social es porque hay el antecedente escrito, y eso es muy importante. La ley para la igualdad de género en Tamaulipas. O sea, en caso que no existieran estas legislaciones en la entidad, no por eso no las van a aplicar. No. Si Tamaulipas dice, no, pues yo no tengo la legislación estatal. Es como si, por ejemplo, Taide dice, no, pues yo no aplico la ley para la igualdad de género porque no sabía que existía. La ignorancia de la ley no te excluye de su cumplimiento. La ley ahí está para que tú la apliques. Y no porque la desconozcas no la vas a aplicar. Todos tenemos el deber institucional de saber que la ley existe y ahí está. ¿Para qué nos sirve? Para al menos asesorarnos o asesorar a alguien cercano que requiera de brindarle una orientación jurídica, una orientación legal sobre situaciones o casos por los que se atraviese. Repito, es importante conocer la ley para exigir que se respete. Porque si no conozco este marco normativo, entonces, ¿cómo voy a exigir su cumplimiento? ¿Cómo voy a demandar que se me aplique o que se le aplique a tal persona si no sé que existe, ni en qué términos? Entonces, por lo tanto, es bien importante pues leer y conocer lo que hay para poderlo exigir. Si no, al mínimo que nos respeten lo que la ley señale. Bien, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta Convención Interamericana, suscrita por el Gobierno de México en 1995 y ratificada en el 98. ¿Qué significa suscrita? Que el que representó a México en la Organización de Naciones Unidas en esta Asamblea General de los Estados Americanos en el 94, pues la suscribió y dijo, México se va a comprometer en su momento a ratificarla, y la ratificó en el 98. A partir de entonces, del 98, toda la legislación que tenga nuestro país, empezando con lo que establece la Constitución y continuando con las leyes generales a nivel federal y con la legislación estatal, debe de haber una congruencia. ¿Qué significa? Que debe de haber que ser paralela. O sea, yo tengo que sustentar mi legislación en lo que establecen en cierta forma las convenciones interamericanas y la convención internacional. De lo contrario, habría
una anticonstitucionalidad o una incongruencia jurídica. Por eso es importante. Esta Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida por sus siglas como la de Belén do Pará, establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre sin violencia. Y yo digo, ustedes, respetables maestras y maestros, ¿creen que sea necesario que lo que señala esta convención lo hayan anotado en una ley general y en una ley estatal? Pues lamentablemente sí. O sea, los componentes de la trilogía griega, Aristóteles, Platón, Sócrates, en sus tiempos señalaban que si los mejores hombres virtuosos gobernaran un país, no sería necesaria tanta legislación. ¿Por qué? Porque estos hombres, nosotros como ciudadanos, estaríamos en las manos de las personas más acertadas, de las personas más íntegras, con valores, y no habría necesidad de hacer leyes en este sentido, porque no hay una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra el hombre. No, no existe. ¿Por qué no existe? Porque no es necesario. Porque el hombre, desde que nació, tuvo derecho a votar. Si no, ahí está la ley que estableció en su momento en 1215 Juan Sin Tierra. ¿Por qué Juan Sin Tierra? ¿Por qué? Porque las personas con mayor poderío económico en Francia le exigieron a su rey los respetos de sus derechos para con sus empleados, para con sus feudos en su momento. O sea, el hombre sí le podía exigir a su rey, respétame mi libertad, respétame a tener derecho a un juicio justo, respétame mis derechos como terrateniente, no me cobres tantos impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso significa que el hombre tuvo los mínimos derechos en su momento, caso diferente a la mujer, que no podía ni siquiera engañar al hombre porque la apedreaban. Entre todos la apedreaban hasta que la mataran. Eso era inconcebible, y en cambio el hombre podía tener 2 o 3 mujeres, las que quisiera o las que pudiera mantener. No había ningún problema. Entonces, ahí se vio todo este contexto social, toda esta diferencia, ahí se palpaba. Bien, entonces, en esta convención se establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una libre sin violencia. La adopción de leyes políticas sobre prevención, erradicación y sanción a la violencia contra las mujeres en los estados parte. ¿Qué significa los estados partes? Pues todos los países del mundo que convergieron en ese sentido para ponerse de acuerdo y sacar esta convención interamericana. La formulación de planes nacionales, organización de campañas e implementación de protocolos y de servicios para brindar esta atención. Esta misma convención, en su artículo 1, señala que por violencia en contra de las mujeres se entiende cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, tanto en el ámbito público como en lo privado. Claro que hoy en día estos conceptos han ido cambiando para bien, se han ido ampliando, porque si vemos los tipos de violencia, claro, esta convención nomás menciona 3, el físico, el sexual y el psicológico, pero sabemos que hoy en día hay más tipos de violencia, ¿verdad? La económica, la política, la civil, etcétera, etcétera. Hay otros tipos de violencia. Inclusive yo diría que la mujer, cuando denuncia ante la autoridad competente, puede señalar la violencia que sufrió, aunque no esté en la ley.
porque es violencia de género. Y si la que menciona dice, bueno, no encuadra en estos tipos, bueno, no encuadra, pero es violencia. En cualquiera de ellas que se dé, es violencia y se encuadra. ¿Por qué? Porque esos espacios vacíos se tienen que llenar por la misma legislación en su momento. Ámbito donde se manifiesta esta violencia. Desafortunadamente, uno de los principales ámbitos donde se manifiesta es la vida privada. ¿Cuál es esa vida privada? Pues donde yo vivo con mi familia, viva con una persona, con dos, o aquellos con los que yo realice mi vida personal. Aunque el agresor ya no viva con la víctima, pero si en su momento se dio, aquí la contextualizamos. En la vida pública, como su nombre lo indica, es cuando es ejercida por cualquier persona, ya sea que ésta se lleve a cabo en la comunidad, en su trabajo, en instituciones de cualquier tipo, educativas, gubernamentales, municipales, en cualquier institución pública, establecimientos de salud, organismos públicos, organismos privados, etcétera. Así, en la vida privada y en la vida pública. Perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. ¿A qué nos referimos con esto? A veces las personas son revictimizadas y eso desafortunadamente hoy en día se da mucho el caso. Por ejemplo, con los estudiantes, les voy a poner un ejemplo, con los estudiantes de discapacidad y que a veces por uno o por otro motivo alguien ahí señala, es que me complica mi clase. No tengo las herramientas para atenderlos o atenderlas. Y por eso lo saco del grupo, o por eso no lo recibo, o por eso lo repruebo. No se trata de eso. El estudiante tiene derecho a que se le brinde una atención completa. Y si nosotros como docentes no tenemos los elementos, no es culpa del estudiante. Nuestros superiores tienen que resolver este tipo de situaciones. Derechos que protege la Convención Interamericana. Esta convención ustedes la encuentran completita en la página de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios. Ahí, por ejemplo, aquí menciono yo, en una vida libre de violencia, artículos 3 y 6, se pueden ir a la página de la Defensoría, ahí buscan la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, y ahí van a encontrar de manera completa todo el documento. El reconocimiento para el goce y ejercicio y protección de los derechos y libertades que se contextualizan o que están establecidos en todos los instrumentos jurídicos, ya sea internacionales, nacionales, regionales, locales, etcétera. A ser valorada y educada libre de patrones estereotipados. Aquí me recuerda las situaciones en algunos estados de la República, sobre todo, por ejemplo, donde hay zonas de marginación o donde hay todavía patrones estereotipados refiriéndonos, por ejemplo, a comunidades diversas, indígenas, migrantes, cuestiones de religión, que aquí por igual, aunque existan estos patrones, se tienen que respetar lo que establece la ley. Bien, pasamos así a muy grandes rasgos a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta también fue aprobada, esta fue aprobada por el Organismo de Naciones Unidas. Entra en vigor en septiembre del 81 y fue ratificada
el 23 de marzo. Esta convención aquí nos menciona el concepto de discriminación. Lo encontramos también este concepto de discriminación en el artículo 4 de la Constitución. Y les voy a comentar algo. Aquí en Tamaulipas se le da atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos del Estado para que cualquier situación de discriminación pueda uno recurrir ante este organismo a interponer una queja. De igual forma puede hacerlo en el contexto universitario ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, que viene a ser un organismo homólogo, ¿no? En cierta forma. Por eso es bien importante no discriminar y no vamos a discriminar a nadie. En la Universidad Autónoma de Tamaulipas no podemos discriminar a nadie. No podemos menoscabar ni anular el reconocimiento al goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil. Ya no podemos hacer comentarios, no sé, que atenten contra la dignidad de las personas. Tenemos que pensar sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer. Tenemos que pensar en el contexto de los derechos humanos, que hoy en día la Constitución los avala ampliamente. Ya la Constitución en su primera parte, en donde señalan de los derechos humanos y sus garantías, lo está contextualizando de manera amplia. Y eso fue a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, que se le dio este rango y esta primacía constitucional para erradicar la discriminación a todas las personas. Tenemos que sustentar todo en la base de los derechos humanos, porque si nosotros como personas nos gusta que nos respeten en primer orden la dignidad como persona, como ser humano, pues si a mí me gusta que me respeten como persona en mi dignidad como ser humano, pues yo tengo que respetarlo a todos los demás que se acercan a mí. No crean que yo me lo merezco y los demás no se lo merecen. No. Aquí hay un contexto de igualdad. En todos los campos, en todas las esferas, política, económica, social, cultural, civil, educativa, fiscal, agraria, laboral, en todos los contextos, compañeras y compañeros, en todos los contextos no podemos discriminar a nadie. A nadie es a nadie. En esta misma convención, lo que es la primera parte, esta convención también la encuentran en la página de la Defensoría completita. ¿A qué se comprometió México cuando suscribió esta convención? A tomar todas las medidas apropiadas para contribuir al pleno desarrollo y adelanto de las mujeres. No crean que nada más por lindas está la reforma política. Y yo me atrevería a decir que todavía estamos pobres en este sentido. Nos falta hacer diagnósticos, a ver cómo anda esa paridad en los puestos de una administración, no nada más en una administración municipal o estatal o federal, sino también en una administración dentro del contexto de las instituciones públicas de educación superior, tan sencillo como eso. También en su segunda parte menciona que se comprometen a proteger los derechos de las mujeres en la vida política y pública, porque es necesario que quede instituido este respeto de los derechos de las mujeres en la vida política y pública, porque todavía no la querían entrar. Acuérdense cuando en el Congreso Federal se llegó a mencionar que le daban a las mujeres
una diputación, también en los estados, y Tamaulipas no fue la excepción, también señalaban que ponían a una mujer, por ejemplo, yo partido político, no voy a mencionar a nadie porque los universitarios debemos de ser apolíticos, en ese sentido sí somos políticos, pero allá afuera de nuestra casa, ante nuestra vida pública, pero cuando estamos en la situación académica tenemos que ser al margen de toda situación política. Entonces, cuando un partido político, sin mencionar ninguno y ponerlos de ejemplos a cualquiera de ellos, quería que una mujer perdiera en tal municipio, por ejemplo, Ciudad Victoria, dice, no, pues Victoria es de tal partido. Bueno, como sé que tal persona la va a perder, pues porque el que gana es tal partido, es de él, este municipio, pues vamos a poner a fulana, que al cabo va a perder. Aquí lo importante es completar la cantidad de mujeres que sabemos que van a ir. Y a estas mujeres las vamos a poner en aquellos municipios que sabemos que no van a ganar. Y en los municipios que sí están ganados, porque nuestro partido político es mayoría, pues ahí pongo a los hombres que yo quiero que ganen y que estén. O sea, había este tipo de acuerdos y negociaciones, pues que dejan mucho que decir en cuanto a la honestidad y la integridad de los partidos. Entonces, aguas con eso. Nosotros como mujeres no nos debemos de prestar a eso ni lo debemos permitir. Yo creo que esos trajes no deben de estar a la medida de nosotros porque somos personas que tenemos una preparación, una carrera, una trayectoria y por lo tanto nos debe de sustentar nuestra dignidad, nuestros principios, nuestros valores. Bien, en esta misma convención señala que los países asumen varios compromisos para eliminar la discriminación en la educación, en el empleo, la salud, la vida económica, social y cultural. O sea, en educación se está atendiendo en cierta forma, porque si ustedes recordarán hace muchos años, no se permitían que las personas con discapacidad fueran al aula. Hoy están yendo al aula, que si bien es cierto, no nos han dotado de las herramientas necesarias para que un alumno con discapacidad, y no estoy mencionando la discapacidad visual, la motora, la auditiva, no, estoy hablando de la palabra discapacidad en una forma amplia, general. Hoy en día sí se admiten en las instituciones de educación en todos los niveles, desde básica, media, superior, a las personas con discapacidad. Sí, qué bueno, excelente, una gran medida. Pero tu institución educativa no estás cumpliendo con las herramientas y las tecnologías que debes de tener o con el personal preparado o especializado que debes de tener para atenderlas y atenderlos. Esa es una realidad. Inclusive, hace varios años, porque es algo que yo viví en mi escuela, ni siquiera querían, entre compañeras y compañeros trabajadores en la misma institución, que una persona con discapacidad visual entrara con su perro guía al aula. Nada más porque, ay, es molesto porque el perro suelta pelos. Entonces, pues no se vale, ¿verdad? Habría que ponernos en el lugar de la persona con discapacidad para hacer ese tipo de manifestaciones. O, por ejemplo, una tienda de autoservicio, que no voy a informar cuál, también sufrió demandas. ¿Por qué? Porque no querían permitir que una persona con discapacidad visual entrara a las compras con un perro guía. Y eso, pues, no se debe de permitir tampoco. Al contrario, se les debe de sancionar. En ese sentido, tenemos muchos ejemplos. Qué bueno que hoy en día sí se permite. Excelente. Pero también dota a la institución de las herramientas necesarias para que les ofrezcas una educación con dignidad para ser verdaderamente inclusiva. Bien, en esa misma convención, en la cuarta parte menciona el reconocer a las mujeres la igualdad con los hombres ante la ley, o sea, la igualdad sustantiva, en el ejercicio de los derechos legales y en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y relaciones familiares, lo que yo les mencionaba hace rato en cuanto a sus derechos civiles.
En esta misma convención habla sobre adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos que establece la convención. El derecho al trabajo, el derecho a las oportunidades, a las mismas oportunidades de empleo, el derecho a elegir libremente la profesión y el empleo, el derecho a la igualdad de remuneración, que a la fecha sentimos las mujeres que no hay un reconocimiento a la igualdad en remuneración. Sí la tenemos tal vez los maestros, las maestras, porque son sueldos estándares, pero en otras situaciones sentimos que no hay el mismo derecho a la igualdad de remuneración. El derecho a la seguridad social, el derecho a la protección de la salud y a la seguridad de las condiciones de trabajo. En este sentido es bien importante, sobre todo por las mujeres cuando en su periodo de gestación, que hoy en día también se les está procurando a los hombres el respeto a este periodo de gestación cuando lo tienen en su familia, o sea, por su esposa, entonces a fin de que le brinde las atenciones necesarias. Y estos mismos derechos de seguridad social también se le está brindando al hombre. Todo esto por el trato igual, respetuoso y digno y trascendiendo hacia la igualdad. Bien, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo primero destacamos lo que ahorita les mencioné. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Qué significa esto? Que aquí habla de las convenciones, de los tratados, de las declaraciones que hayan sido suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Entonces, deberán de respetarse los derechos humanos. Y cuando no se respete en una entidad federativa, pues está la segunda instancia, como es el Poder Judicial de la Federación. Y cuando no existe el respeto por parte de la Suprema Corte y sentimos que se nos sigan violando los derechos humanos que reconoce la Constitución de su país, entonces, por lo tanto, tenemos que irnos a la Corte Interamericana, así de sencillo, o a la Convención Interamericana. En este sentido, la Constitución señala que todas las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo que establece la Constitución, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. O sea, lo que bien se señala siempre del principio pro persona. ¿Qué significa el principio pro persona? Que se va a favorecer a las personas conforme lo que establece la Constitución en su artículo primero. Y es bien grandioso lo que sigue. Lo importante es que lo hagan. Dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Fíjense bien, son principios constitucionales, están por encima de toda la normatividad secundaria. Así de fácil y así de sencillo. Continuamos con el artículo primero, es bien importante. Dice, el Estado deberá, o sea, la obligación del Estado mexicano, ya sea a nivel federal o a nivel local, como ustedes prefieran, o como nosotros como ciudadanos lo requiramos, lo necesitemos. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar, reparar las violaciones a los derechos humanos
en los términos que establece la ley. ¿A qué ley se refiere? Pues a la Constitución, que debe de ser congruente con las convenciones y los tratados internacionales, y que la ley de los estados debe ser congruente y permear con todo lo que señala la Federación y el marco internacional. Y aquí volvemos a la discriminación. Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra. Yo les decía ahorita, o cualquiera en la violencia de género, así de fácil y así de sencillo, o cualquier otra que atente contra la dignidad de las personas y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertad de las personas. O sea, aguas, este artículo primero está súper completo, y yo a mis alumnos de derecho siempre les digo, cásense con este artículo primero y apréndaselo de memoria. Ya con eso tienen. Y aquí está el marco regulatorio que sustenta los derechos de la mujer. El artículo 4 se los mencioné también al inicio de nuestra conversación. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Luego tenemos una norma secundaria, porque emana en línea recta, directa de la Constitución, y habla de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es lo que yo les señalo, ¿cómo es posible que tengamos que tener leyes especializadas para que nos proteja y que diga no debe de haber violencia? ¿Por qué se tiene que hacer leyes especializadas? Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque las instituciones públicas no respetan lo que establece este cuarto constitucional. Como no respetas este cuarto constitucional, te hago una ley especializada. Y por eso tenemos todas las leyes secundarias, la ley de los niños, la ley de los discapacitados, la ley del adulto mayor, todos los grupos vulnerables que no respetan de la Constitución. Tengo que hacerte una ley especializada a ver si así lo entiendes. Tú, servidor público. Entonces, pues es muy triste, es muy lamentable. Quiere decir que está permeando todavía un autoritarismo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, como autoridad, no me someto a lo que establece la Constitución. O sea, no respeto los límites que establece la Constitución. Y aquí menciona esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, también la encuentran en la página de la Defensoría, por si la quieren descargar de por ahí. Habla de los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia. Aquí están los principios rectores: la igualdad jurídica, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación, la libertad, entre otros. Para los efectos de la presente ley, habla de los derechos humanos de las mujeres, que es de lo que hemos estado hablando. Señala lo que establece la Convención sobre la de Belén do Pará y la de la CEDAW, que también es la interamericana. Habla sobre la de los niños, etcétera. Habla sobre la perspectiva de género. Y por último, ya para terminar, el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad 2018-2021 de esta institución de educación superior, pues tiene todo un eje transversal sobre la igualdad de género, y por eso es importante que toda la política pública que emane de la universidad vaya congruente a lo que establece este eje transversal. Este ha sido el webinar CERFADU. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.